entonces una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Estamos hablando en Jueces capítulo 9, versículo 8, donde va a haber una parábola en el Antiguo Testamento para que sea revelado sobre Siquem de lo que acaba de acontecer. Acaban de nombrar malamente a Abimelech como rey o como juez en esa etapa, en ese pueblo. Un hijo que era de Gedeón y que no le fue suficiente, y entonces fue y mató a los 70 hijos de Gedeón, y solamente quedó uno vivo, que fue Jotam. Y ahora Jotam se para a la orilla del monte de Gerizim, versículo 7 de Jueces capítulo 9. Y entonces dice la palabra que fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo. Vamos a empezar a escudriñar. Reina sobre nosotros. Le piden los árboles al olivo que sea su rey. Y aquí es donde empieza la enseñanza de la palabra de Dios para nuestra vida. Mas el olivo respondió: ¿he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles? Pregunta el olivo. Y aquí es donde empieza la palabra grandeza o llamado. Aquí es donde Dios nos habla fuerte y nos dice: yo te he llamado. Yo te he llamado no para grandeza, sino para que seas mi siervo, mi hijo, y para que hagas mi voluntad. Esta palabra hoy es confrontativa para nuestra vida, porque tal vez pensaríamos que la palabra grandeza pues es para sus hijos. No, el único grande y poderoso es nuestro Dios. Amén. Somos hijos bendecidos del Dios grande y poderoso. Pero muchas veces en el ejercicio del cristianismo podemos ser confundidos por tiempos de grandeza en lugar de tiempos de llamado. Lo que aconteció con el pueblo de Siquem es muy tremendo, porque acaba de haber un asesinato múltiple de 70 hijos de un varón de guerra de Dios, de un juez de Israel llamado Gedeón. Ahora la fábula, la parábola que presenta Jotam viene a darnos mucha enseñanza, y empezamos con el olivo. Y cuando hablamos de la palabra olivo, ¿qué viene a nuestra mente? ¿Qué produce el olivo? Produce aceite. ¿Y cómo se produce el aceite? Machacando el olivo, machacando las olivas para que se produzca lo más excelente, aplastando, machacando. Entonces, él dice el olivo: yo dejaré de ser olivo para ir a ser rey de ustedes. Mira qué importante palabra hoy para nuestra vida. La palabra olivo, como dijimos, produce aceitunas y produce aceite. Y las aceitunas se machacan. Y en la palabra de Dios, en Jeremías capítulo 11, versículo 16, por favor, si me acompaña ahí un poquito en la palabra. En Jeremías 11, 16 dice lo siguiente: olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus llamas. Porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad que a la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. El olivo es hermoso. Dice la palabra que el olivo es verde, hermoso en su fruto y en su parecer. Tú eres un olivo hermoso en su fruto y en su parecer. Di conmigo: en mi casa hay olivo, en mi casa hay aceitunas, en mi casa hay fruto, en mi casa hay aceite para bendecir, para ungir. Y hemos aprendido en muchas predicaciones lo que significa el aceite. ¿Para qué es el aceite? Es para ungir, es para bendecir, es para sanar, ¿sí? Es para abrazar. El aceite tiene un poder poderoso como el Espíritu Santo, reflejando su aceite, su presencia, su unción, para que todo aquel que está en Jesucristo sabe que en su vida hay un olivo que da aceituna, que se machaca su vida, y que en el tiempo perfecto habrá aceite para que muchos sean bendecidos en el nombre de Jesucristo. Somos olivos en Dios. Pero a Abimelech se le olvidó que él era hijo de Dios. Ahora, la plática que conlleva aquí en la parte del olivo, ya vimos que en Jeremías 11, 16, ahora vayamos a Oseas 14, 6, por favor, si me acompaña, ahí estará apareciendo en la pantalla el versículo, Oseas 14, 6.
Dice lo siguiente: se extenderán sus ramas y será gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. El olivo sabe quién es. El olivo tiene bien claro en la palabra. Uno de los principales árboles que en el tiempo de Israel y que han permanecido por toda la vida en Israel y que son árboles de mucha bendición, y que el pueblo ha sido comparado como esos árboles en muchas partes de la palabra, como referencia bíblica. El primero es el olivo. El olivo nació para dar aceitunas, y las aceitunas nacieron para ser machacadas, para que de ellas saliera ¿qué? Aceite. ¿Aceite para qué? Para ungir a hombres de Dios, para bendecir, para alumbrar también. El aceite se usa para que sea consumido en una lámpara y nunca haya tinieblas en nuestra vida. En el lugar santísimo, en el lugar santo, había el candelabro con un aceite especial de aceite de oliva, con unas especias importantes, y su función era alumbrar día y noche el lugar santo. Mira qué importante es que nosotros como hijos de Dios nunca perdamos el piso de quiénes somos en Dios. Hoy esta palabra es para la iglesia de Jesucristo, una palabra de seguridad, una palabra de confirmación, una palabra de identidad en Dios. Porque esta cuarentena puede provocar que, como no vamos a la iglesia, empecemos a dudar quiénes somos o qué hacemos o cuál es el fruto. Hoy Dios te dice y me dice: número uno, tú eres olivo, porque el olivo nunca va a dejar de ser olivo para ir a gobernar a los árboles. Esto es muy poderoso para los ministerios. Y empieza Dios a hablarme fuerte a mí como siervo, a mi esposa, a mis hijos también como levitas, de que muchas veces te pueden ofrecer una propuesta, como los árboles fueron con el olivo y le dijeron: te proponemos que seas nuestro rey. ¿Cuántos siervos de Dios se han perdido en el ministerio porque aceptan una propuesta política, una propuesta para gobernar, cuando ya no es su llamado? Y dejan de dar unción, dejan de dar aceite, dejan de dar bendición. En tu casa hoy declara conmigo que tu casa y mi casa es una casa de olivo, que hay fruto, habrá aceite, bendición, ungimiento, alumbramiento, luz, sanidad en nuestra casa. Cuando el olivo sabe que es olivo, debe de permanecer siendo olivo. Así que hoy, en el nombre de Jesús, ninguna cuarentena, ninguna pandemia, ninguna situación me aparta de ser quien soy en Dios. Por eso es que Jotam se para ante Siquem y les dice: escúchenme en una parábola, porque ustedes ya decidieron, ya olvidaron lo que mi padre hizo atrás por Israel, dio su vida. Y ustedes escucharon la voz de Abimelec, un hijo también de mi padre, con una concubina, y él hizo mafiosamente arreglo. Le dieron dinero del templo de Baal Berit. Con ese dinero él contrató vagabundos y ociosos y fue y mató a mis 70 hermanos. Porque él ya no es olivo. Hoy Dios te dice: nunca se te olvide que el olivo nació para dar aceite. Hoy mi preocupación es cuántos en nuestra casa dejamos de dar fruto para Dios. Este tiempo nos puede apartar de Dios porque la situación, las circunstancias, el mover del mundo, pero no se te olvide que somos hijos de Dios. A Abimelec se le olvidó quién era él y trató de hacer las cosas a su manera. En Éxodo 27:20, por favor, hablando del olivo y del aceite en particular que produce el olivo, vaya conmigo por favor a la palabra en Éxodo 27:20. Éxodo 27:20, en el nombre de Jesús de Nazaret, que hoy esta palabra nos bendiga. Dice: y es como prepararon el aceite de las lámparas del candelabro o del candelero, llamado el instrumento que alumbraba el lugar santo. Y dice el versículo 20 de Éxodo 27: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite, escucha, puro, de olivas machacadas, para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Dice: ¿dónde?
El 21, en el tabernáculo de reunión afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Hermoso ser olivo, hermoso ser olivo, hermoso ser machacado. ¿Cómo se produce el aceite? Machacando el olivo, machacando la oliva, machacando la aceituna que conocemos tú y yo hoy en el tiempo contemporáneo. Pero mira cómo Dios había establecido una función del olivo. Entonces ahora entendemos que el olivo nunca iba a dejar de ser el olivo. ¿Amén o no? Di conmigo, yo nunca dejaré de ser quien soy. Soy hijo de Dios y nací para dar fruto. Hoy esta palabra es fuerte para el siervo que piensa que grandeza es similitud de llamado. No, la grandeza es de Dios. Yo dependo de un Dios grande, y si dependo de un Dios grande, yo soy bendecido. Pero la grandeza solamente es de Dios, el Padre y el Hijo. Yo fui llamado para servir, yo fui llamado para dar fruto. Di conmigo, yo nací para servir, yo nací para dar fruto, yo nací para que en mi casa haya aceite, y ninguna propuesta del enemigo que venga a sacarme de mi propósito me va a apartar a mí. Imagínate que alguien que toca perfectamente un instrumento es un portento, y él le proponen, un artista del mundo secularmente hablando, le propone llevarse a ese levita a tocar con él, que gane fama, que gane dinero, que gane todo. Y yo en parte a veces pensaba que estaba bien, pues iba a dar testimonio. Pero ¿qué pasa cuando ese olivo deja de dar aceite? Ya no va a haber sanidad, ya no va a haber abrazo y bendición, ya no va a haber ungimiento, ya no va a haber luz, porque el olivo prefirió grandeza. Número uno, entonces, es el olivo. Y en la Biblia, iglesia que escudriña la palabra como es GDA, en la Biblia hay más de 70 versículos que hablan acerca del olivo. Voy a ir apuntándolos, voy a regresar a Jueces capítulo 9. Hay más de 70 versículos que hablan acerca del olivo, de las olivas y de las aceitunas y del aceite. La Biblia está maravillosamente llena de aceite. La lámpara que alumbra mi camino, su palabra es aceite. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hoy Dios me dice y me enseña, no se te olvide, Gerardo, que tienes que ser olivo para que en ti haya aceite. No te desvíes de un llamado que no es tuyo. No te confundas con grandeza. Iglesia, la grandeza es de Dios, el llamado es de sus hijos. Veremos más adelante ejemplos de hombres que dejaron de ser olivos y en qué se convirtieron. Ahora, número 2, ese fue el olivo. En el número 2 de la enseñanza hoy, ya después que habló el olivo, lo hermoso que dijo el olivo, he de dejar mi aceite, dice el versículo 9. Con el cual, dice, en mí se honra ¿a quién? A Dios y a los hombres, para ir a ser grandes sobre los árboles. En la misma pregunta del olivo está la respuesta. Claro que no iba a dejar de ser olivo por ser grande. Y usted puede pensar, entonces los hijos de Dios no somos bendecidos. Es muy diferente bendición a grandeza. Fama, aplauso, yo. Cuidado con la grandeza que él. Vamos a ver en la palabra los ejemplos de grandeza de hombres que siendo olivos dejaron de ser olivos por la grandeza. Ahora va con el siguiente árbol, ese fue el olivo. Y tengo aquí infinidad de citas que quisiera compartirle, pero creo que el tiempo no nos va a permitir. Pero yo te dejo de tarea que en tu casa consultes y escudriñes cuántas citas hay acerca del olivo, del aceite y de la oliva, para que veas cómo nuestra vida fue llamada para dar luz donde hay oscuridad. ¿Y quién es el que dará luz a nosotros? Jesucristo. Ahora vayamos al siguiente árbol, 12 con 15, con 18. Entonces, como el olivo no quiso reinar sobre los árboles, dice el versículo 11, y respondió la higuera, dice, y dijeron el 10, y dijeron los árboles a la higuera, recuerda, el olivo ya dijo que no, van con la higuera, anda tú, reina sobre nosotros.
Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Mira qué sabia la higuera para contestar. La higuera que produce higos. Y según la ciencia, ¿cómo se llama de las plantas? La botánica. Dice que el higo es de los frutos más dulces que hay en los árboles. Es un fruto que se exprime, es un fruto que se saborea en el paladar, es un fruto que se mastica para llegar a su dulzura. Hoy di conmigo, hoy mi casa está llena de dulzura porque hay higuera en mi casa. Oh, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que en tu casa, en tus hijos, en mis hijos, haya higueras bien plantadas, dando fruto, dando higos para que haya dulzura. Mira lo que dice la higuera. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto. A veces pasamos por donde venden higos y dice mi esposa: ay, hay higos, dice, pero son bien caros los higos. Y están sabrosísimos y tienen una innumerable propiedad curativa. Estabilizan varios componentes del organismo humano. Lo estabilizan, es un buen para el sistema, es un buen antioxidante, es correcto. Tiene muchas propiedades buenas el higo. Y de los principales árboles de Israel era el olivo, la higuera. Y recuerdas cuando Jesús secó la higuera, porque la higuera tiene una característica muy particular que hoy nos enseña en la palabra. La higuera, antes de dar flor, da fruto. Escucha esto: antes de que en la higuera aparezca flor, da fruto. Por eso cuando Jesús ve la higuera y dice: tú no vas a servir para dar fruto porque ya tienes flor y no tienes fruto. No había condiciones para fruto. ¿Por qué? Porque prefirió grandeza de flor. Ah, qué tremenda higuera que nos enseñó en Jesucristo cuando Él la secó. ¿Y por qué crees que les enseñó a los discípulos que la tenía que secar? Para que aprendieran que antes de la flor, antes de la fama, antes de lo que se ve, es el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Dulzura. Y dice la higuera: yo soy dulce, soy buen fruto. ¿Qué voy a andar haciendo allá gobernando a los árboles que se pelean y que son rebeldes? Yo tengo mi trabajo. Es dar dulzura y dar buen fruto. Y en la Biblia, por ejemplo, en Primera de Reyes 4:25, por favor, si me acompaña. Espero que esté pasando un tiempo hermoso en Dios. 4:25 de Primera de Reyes. Dice: y Judá e Israel vivían seguros, Judá e Israel, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. ¿Qué da la parra? ¿Qué da la higuera? Da seguridad, da sombra. Dice, y vivían todos los días debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba. Aquí hay una palabra profética de generación en tu casa. Di conmigo: mis casa, la casa de mis hijos y de mis hijos estarán bajo la sombra de la higuera de Dios, para que dé bendición y fruto y dulzura, y que nunca en mi casa entre amargura, entre dolor, entre decepción, sino que haya dulzura de continuo en la higuera que Dios me plantó ser en el nombre de Jesucristo. Ahí está la dulzura. También en Proverbios 27:18, si me acompañas por favor ahí en la palabra, Proverbios 27:18, dice lo siguiente, aprendiendo hoy de la higuera. Proverbios 27, ¿qué le dije? Perdón, 18. Proverbios 27:18 dice lo siguiente: quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. Quien cuida la higuera comerá su fruto. Quien cuida la higuera, di conmigo: yo soy higuera. ¿Qué tengo que dar? Dulzura y buen ¿qué? Fruto. El olivo que da aceite. ¿Y para qué es el aceite? Para ungir, para bendecir, para sanar y para alumbrar. Yo también soy olivo. Y en la casa de Dios habrá olivos, habrá higueras, y más adelante viene más, porque son características de la iglesia. Amén. ¿Me va siguiendo, iglesia?
¿De dónde nació esto? De una parábola en el Antiguo Testamento con Jotam, que acaba de perder nada menos que a 70 hermanos, pero que él sabe que es hijo. Así que ninguna circunstancia de pérdida te dice que no eres hijo. Lo hermoso del hijo pródigo es que se acordó que era hijo y recordó que en casa con papá había un abrazo que lo esperaba. Hoy le dije en los mensajes, yo extraño, igual que mi esposa y mis hijos, los abrazos de la familia de GDA. Los extrañamos, los amamos. Pero ninguna condición me va a hacer perder el abrazo del Padre. Porque Él siempre está de continuo abrazando nuestra vida, como está en tu casa. Ahora que la higuera contesta, yo dejar mi buen fruto, yo dejar mi dulzura para ir a reinar, a gobernar, yo. No, búscale, no es por aquí, dijo la higuera. Y también el último versículo que quiero hacer, hay como 60 o más versículos que hablan acerca de la higuera en la palabra, pero tengo otra más que es Miqueas 4:4, por favor, si me acompaña. Miqueas 4:4. Ahí en la pantalla está Jerry trabajando fuerte, enfocado en la palabra, poniendo los versículos 4:4. Dice, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Amén. Cuando hay higuera en la casa, no hay quien te amedrente, porque cuando hay dulzura de Dios en tu casa, aunque venga algo muy fuerte, algo que acontezca, nadie te quita el gozo de ¿qué? De tu Señor, alábale que Él vive. Cuando hay higuera en nuestra casa, no hay quien nos amedrente. ¿Por qué? Porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Por eso es que la higuera sabía para qué nació. ¿Sabía para qué fue creada la higuera? ¿Para qué? Para dar dulzura y buen ¿qué? Y buen fruto. Y aquí es donde por el fruto ¿qué? Lo conoceréis. Porque aparte que la higuera da fruto y da dulzura, con su sombra da seguridad y con su sombra no hay quien amedrente, porque esa higuera salió de la boca de Jehová que ha hablado para nuestra vida. Me gustaría a mí tener una higuera, literal. Y que cada vez que fuera a dar el fruto, yo viera cómo antes de la hoja naciera el higo. Y que me enseña, mira, no es lo que se ve, es lo que viene del corazón. No es lo que aparenta ser, es lo que va a dar dulzura. Hoy el pueblo de Dios en esta cuarentena es quien es porque sabe quién es su Dios. Es quien es porque sabe quién es su rey. Y en tu casa, en el mundo no hay dulzura, hay pandemia, hay enfermedad, pero en tu casa hay dulzura, hay aceite, en el nombre de Jehová. Hay promesa en tu casa de bendición. Toma esta parábola para tu vida, tomémosla para la vida, porque hay aceite, hay dulzura y hay fruto bueno. Oh, gloria al Padre por la higuera que me enseña. No, mijito, no es la flor, es el fruto. Yo pensé que lo más hermoso del árbol era la flor. No, es el fruto, porque en el fruto vas a encontrar descanso y bendición. Entonces la higuera le dijo en Jueces 9, donde estamos trabajando esta mañana hoy, le dijo la higuera a quien le preguntó, a los árboles le dijo la higuera, vamos en el versículo 11, ¿verdad? Y respondió la higuera, después de que ya conoce lo que es la higuera, dice, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dios bendiga a nuestros gobernantes, porque la palabra dice que yo tengo que bendecir a quien me gobierna. Pero nunca un siervo de Dios tiene que dejar su llamado por grandeza. Escúchame, siervo. He conocido y he visto multitud de siervos que dejan su dulzura y su buen fruto por un llamado, por una grandeza política. Es que me invitaron, es que ahora soy, es que me nombraron, es que dicen, es que yo, mi iglesia, la más grande. Tranquilo, grandeza o llamado. No permitamos que nunca nuestro llamado se contamine con grandeza. Y hoy Dios bendiga a esos siervos que algún día reconozcan
que la grandeza no es lo que Jesús busca. Porque si eso fuera, Jesús hubiera nacido en el palacio principal de Israel, de Jerusalén, y nació en un pesebre. Si eso fuera la grandeza, Jesús hubiera venido del cielo con carruajes de oro, con ángeles, con huestes celestiales que vendrían a gobernar sobre la tierra. Si de grandeza fuera, Jesús no hubiera muerto en la cruz por ti y por mí. Él vino a dar su llamado. Él vino a cumplir con un llamado. Di conmigo, Él tenía llamado por mí. Grandeza. Yo, para que me vean, mi trabajo es compartir la palabra. Mi trabajo es hablar de Dios. Mi trabajo es decir que Cristo vive. Pero un siervo a veces, o un levita, cuando ya sabe que Dios lo usa poderosamente y lo quieren dar grandeza y lo contaminan y lo sacan de su propósito y le dicen, mira, deja de ser olivo, deja de ser higuera, acá te va a ir mejor. Cuidado con eso, iglesia. Hoy defendamos lo que es de Dios en nuestra casa. Defendamos la palabra de Dios, olivo e higuera en nuestra casa. Cuando no hay aceite, imagínate. Cuando no hay dulzura, imagínate. La hermosa palabra que Jesús habla con Dios a punto antes de ser condenado o encarcelado o arrestado es: Señor, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Grandeza o llamado. Hoy di conmigo, yo fui llamado para su propósito. Yo fui llamado para su propósito. Yo fui llamado para una grandeza de reino. Ahí sí. Yo fui llamado para estar con mi Dios grande y poderoso. Eso sí. Pero si el que era grande, si el que es grande y poderoso un día bajó a la tierra y se humilló a lo sumo para que tú y yo hoy tengamos vida y vida en abundancia. Ese es el ejemplo de llamado más que grandeza. La higuera dijo: no, el pastel, yo no le entro a eso. Entonces se voltean y, como le decía, en la Biblia hay innumerables. Y bueno, la higuera que da higos. ¿Y cómo se saca el mejor jugo dulce del higo? Exprimiéndolo, mordiéndolo, llegando hasta la última semillita para que esa dulzura brote. Hoy mi esposa me compartía una foto hermosa al principio de esta mañana, donde dice lo siguiente. Déjame aquí sacar la foto que la tengo. Hablando de olivo y uva, e higo. Dice: los higos deben ser exprimidos para hacer buen dulce. Las aceitunas son aplastadas para hacer aceite. Cuando te sientas pisoteado, aplastado, bajo presión o en la oscuridad, recuerda que estás en un proceso poderoso de transformación. Confiemos en el proceso. Confiemos en el machacado. Confiemos en el aplastamiento. Confiemos, porque lo mejor del árbol va a salir cuando es sometido a presión. Y conmigo, Dios bendiga este proceso. Dios bendiga este proceso. Yo sé que de aquí sale aceite. Yo sé que de aquí sale dulzura. Yo sé que de aquí sale buen fruto. Amén o no amén, iglesia. Que esta palabra para ti sea de inmensa bendición. Regresemos ahora con el último árbol. Son las 12:30. Estamos en tiempo y a tiempo. Entonces, como no quiso el olivo y no quiso la higuera, ahora van en el versículo 12 del 9 de Jueces. Dice: dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú. ¿Quién ahora entra en escena? La vid. Reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: ¿he de dejar mi mosto? Que alegra, mosto es vino, ¿sí? Que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grandes sobre los árboles. Hay un vino de gozo en nuestra vida, amén.
Hay un vino de gozo en nuestra casa. Hay gozo. ¿Cuántos tenemos hoy el gozo del Señor en nuestra casa? Di conmigo amén. Y hay gozo del Señor en mi casa. Hay gozo de paz en mi casa. Hay gozo de bendición en mi hogar. Has cambiado mi lamento en baile. Ahora la tristeza se fue. Ahora hay gozo porque tu vino nuevo llegó a mí, vestido nuevo. Y ahora tú vaciaste en mí, alforja, el vino poderoso de tu unción, de tu llamado, de tu grandeza, de tu olor, Padre. El vino viene a ser el gozo del cristiano, la alegría, el contentamiento, la paz, la aceptación. Y dijo la higuera: yo dejaré lo que tengo por ir a gobernar a un grupo de árboles tercos. No, no se equivoquen conmigo, porque la higuera que da uvas. ¿Y la uva qué le pasa para que dé vino? Se pisotea. Si tú y yo alguna vez, ahí le va, aplicación antes de conclusión, ahí le va. Si tú y yo alguna vez hemos sido machacados, blasfemados, calumniados, criticados, ofendidos, falsa acusación, nos han azotado, nos han pisoteado, nos han menospreciado, al nombre de Dios la gloria, porque si eso ha pasado en nuestra vida o está pasando, prepárate, hay fruto en tu casa, hay bendición en tu casa, hay aceite, hay vino, hay dulzura en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos en el proceso de Dios. Y lo más importante es el proceso, recuerda, porque en manos de quién estamos, en manos del alfarero. Por eso dijo dijo la vid, yo no. Si hablamos de la vid, en Números 13, por favor, del 21 al 25, Números 13. Vayamos a la palabra a ver una referencia en Números 13, del 21 al 25, acerca de la vid. Y dice: y ellos subieron y reconocieron la tierra del desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat. Estoy leyendo Números 13, 21 al 25. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de ahí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de ¿qué? De 40 días. 2 frutos que encontraron en la tierra prometida fueron frutos grandes de uva y de higo, y dice la palabra que tuvieron que cargarlos entre 2. ¿Cuántos racimos? 2 racimos, dice, el cual trajeron 2 en un palo, el racimo de uvas. Imagínate la grandeza de ese racimo, imagínate el tamaño de uva. Ahora imagínate el tamaño de la parra, de la vid. Ahora imagínate el tamaño del Dios que sembró esa vid. A su nombre la gloria, iglesia, porque Él es el que siembra, Él es el que riega, y la cosecha Él la tiene en su tiempo perfecto. La higuera, el olivo, la vid tienen que saber que nacieron para un propósito. Esto es palabra para la iglesia. Sí, iglesia, ¿por qué? Porque no pensemos que nacimos para otro propósito, sino para qué: dar aceite, dar dulzura y tener gozo en nuestra vida, alabar al Rey. Recuerda la similitud entre cizaña y trigo, muy parecidos, parábola también ahí, muy parecidos. Al ojo del que no conoce son iguales y las corta por igual. Al ojo del que no conoce agarra cizaña para hacer harina y sale cosa amarga. Pero dice la referencia que cuando alguien se da cuenta que van creciendo ambas, y dijo el Señor, dijo, la cortamos, dijo, no, déjala que crezca. Pero al final esa que no es trigo será echada ¿dónde? En fuego. Más el trigo será para dar ¿qué? Fruto. Y ahora cuando van creciendo ambas, de repente cuando hay fruto en la vida del trigo, el trigo empieza a doblarse, a doblarse, a doblarse, a inclinarse, a inclinarse, a inclinarse. Y la cizaña se mantiene erguida, erguida, busca grandeza, grandeza, grandeza. Cuando el trigo me está enseñando que cuando hay fruto en mi vida tengo que humillarme ante Dios, reconocer que Él es el Rey, que Él lo hace en mi vida porque Él es el único grande.
Siervos y siervas que anhelan su ministerio, primero reconocer que Dios es grande antes de cualquier cosa. Yo soy el grande, no, mi Dios es poderoso, Él es el que hace los milagros. Yo simplemente, como Pablo, un instrumento que era inútil, ahora soy útil en sus manos. Olivo, higuera y vid. Qué tremendo que después de ver el fruto tan grande, no reconocieron que había una tierra para que hubiera leche y miel para sus vidas. Y 40 años se pasaron muriéndose la generación que no creyó, como Josué y Caleb. Hoy di conmigo, en mi casa hay fruto, y fruto abundante, mucho fruto. Di conmigo, yo soy trigo que cuando tiene el fruto ya en sus ramas, le honra a Dios y le dice: Señor, esto es tuyo, recíbelo, Padre. Y que Dios corte todo espíritu de cizaña en mi vida, que se mantiene erguido y se mantiene grande. Ey, cizaña, que no sabes que no tienes fruto, que no sabes que amargas y que naciste para que te quemen. La palabra es dura, sí es dura, pero es efectiva y sana. Regresemos por último, dejemos a la higuera. Tenía aquí otra cita de la higuera, de la vid. En Lucas 6, 43 al 45, si me acompaña. Lucas 6, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta mañana, en nuestra vida. Lucas 6, del 43 al 45. Que estemos reflexionando en la palabra y aprendiendo sus hermosos manjares que Él deposita en sus hijos. En este pasaje se titula: por sus frutos los conoceréis. Y dice el 43 de Lucas 6: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es imposible que el perón de uvas. Es imposible que la sandía se convierta en melón. Es imposible que de mi vida nazca cosa buena si yo no soy bueno en Dios. Es imposible que de mi boca se hable abundancia cuando yo siempre arraigo decepción, tristeza, amargura y dolor. Hoy en nombre de Jesús me dice que se rompa toda cadena de tristeza y amargura en nuestra vida. Que se rompa toda desilusión, que se pierda toda falta de perdón, para que entonces el olivo sane, la higuera de su dulzura y la vid del gozo del Señor en tu casa. Pero como en toda familia hay un abusado, como Abimelech, vayamos al último. Jueces, capítulo 9. Yo nací para ser grande, yo nací para ese estrado, yo nací para ese propósito que es gobernar, es controlar. Yo nací para ese micrófono, yo lo haría mejor, dijo Satanás, yo lo haría mejor, Dios. Quítenlo a él, él lo hace mal, él no ora bien, él no habla bien, quítenlo a él, yo lo haría mejor. Eso dijo Satanás en el cielo. El que era luz, Luzbel, se rebeló contra Dios, el grande y poderoso, y dijo Luzbel: yo soy grande, yo nací para grandeza, yo nací para estar en ese lugar, yo nací para ese trono, a mí es el que tienen que dar honra. Cuidado, iglesia, porque esa zarza, que es la que sigue, nació para ser quemada. Olivo, higuera, vid y zarza. Y dice el versículo 12, 13 que voy ahí en Jueces, después de que la vid le contesta a los, dice la vid sabiamente, les dijo: he de dejar mi mosto, mi vino que alegra a Dios y a los hombres. ¿A quién alegra la vid? Di conmigo, ¿a quién la alegra la vid? A Dios. Entonces gózate, porque tu alabanza, mi alabanza, ¿a quién alegra? ¿A los hombres? No, alegra a Dios. Dios se alegra con los verdaderos adoradores. Dios se alegra con las casas de adoración que levantan manos al Rey. Dios se alegra cuando alguien se arrodilla en su casa. Dios se alegra con las vides.
¿Y tú y yo qué somos? Somos vides para su grandeza, para su gloria. Oh, Pablo nos enseñó una hermosa cátedra de ser llamado y no grandeza. Pero ahora el último árbol, ya vimos al olivo, a la higuera, a la vid, y dice el último, el cuarto punto dice, dijeron entonces, como ya se les complicó, imagínate, los árboles andaban buscando quién los gobernara. Qué tremenda parábola es esta. Pero recuerda, el principal actor de esta historia de Jueces 9 es ¿quién? Abimelec, un espíritu que se rebela contra el llamado y quiere grandeza. Un espíritu que no le importa ser hijo, él quiere ser más que hijo. El hijo pródigo llegó a casa y el hijo está ahí, el otro mayor, ¿cómo se llama? Bueno, no tiene nombre en la Biblia, pero el hermano mayor, que puede ser Gerardo Valdés, estaba viendo ahí por la cortina, ya llegó el que se fue a pecar, ya llegó el que se fue a perder todo el dinero, ya llegó el que es malo, ya llegó y mira cómo viene todo podrido, todo sucio. Y papá lo abrazó, y papá lo besó, y papá lo bañó, y papá le puso ropa nueva, y papá le puso zapatos nuevos, y papá le puso anillo, y le hace fiesta, y le mató a la más grande vaca. ¿Por qué lo hace papá? Es que se le olvidó al mayor que también era hijo. Y le dice el papá al hijo, ahí va como siempre a veces en la familia hay un hijo medio amargadón, ¿verdad? Sí, medio rebeldón. Y está el hijo, yo no quiero esa fiesta, ¿por qué hicieron fiesta? Y ese ya andaba pecando, ¿y por qué hicieron fiesta? Y va papá y le dice, bien papá, va. Ándale, mijito, métete a la fiesta. Es tu hermano que regresó, ya viene, ya está lavado, ya tiene otra vez su identidad de hijo. Yo también soy tu hijo y nunca me has hecho fiesta. Es que todo lo que está aquí es tuyo, hijo. ¡Tómalo! Es que a él se le olvidó que era olivo, higuera y vid. Pero tú vives comportándote como siempre, como una zarza inútil, sin fruto, amargado. Dios no quiere eso de nuestra vida. Porque el último árbol que aparece, dice el 14, dijeron entonces todos los árboles, la última opción que tienen es la peor. Dijeron a los árboles, ¿a quién? A la zarza. Anda tú, reina sobre nosotros. La zarza, un arbusto, una conocida como hoy como maroma, donde la zarza ardió, sí, le ardió la zarza con Moisés para que el fuego de Dios se manifestara en algo inútil, sin fruto, y brillara, y entonces entendiera la zarza que nació para que alguien le diera fuego en su vida y transformara su corazón la zarza. Pero esta zarza de Jueces 9 es una muy tremenda, iglesia. Y dice la zarza, y la zarza responde, no sé lo que está esperando. Ahí está la zarza parada, mira, una bola de maraña. Un árbol que no da fruto, un árbol que solamente estorba ahí, un árbol que es inútil, pero él quiere gobernar. Seco, feo, sin buena apariencia. Antes de Cristo somos zarzas. Después de Cristo somos olivos, higueras y vid. Y conmigo, la zarza que antes era seca, un día brilló con su fuego como con Moisés. Y entendí que nací para dar fruto, no para gobernar. Qué tremendo es ese mensaje para el siervo, Y todo aquel que anhela grandeza y anhela púlpito y anhela micrófono, hay que servir primero. Nacimos para servir. Y la zarza dijo, ahí está con su saco y con su corbata, imagínate la zarza ahí. Y dice la zarza, mira lo que contestó la zarza: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, mira qué tremenda está. Venid, abrigaos bajo de mi sombra. ¿Cuál sombra das? ¿No te ves que estás pelón, seco? ¿Y estás prometiendo sombra que no vas a poder cumplir? Es que no se trata de ti, zarza, sino de quien te creó para ejemplificar que aún lo más inútil puede brillar con la luz de Jehová. Y la zarza promete: yo te doy sombra. Y dice, y si no, salga fuego de la zarza. Mira, se la creyó del tiempo de Moisés. Piensa que esa tremenda manifestación de Dios, cuando Moisés es conquistado por el corazón de Dios, la zarza se quedó entendiendo que él provocó el fuego. Y dice, y si no,
salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Después de esto, la zarza habla en un versículo en Éxodo 3:2. Vas conmigo a Éxodo, no se pierda Jueces 9, y ahorita regresamos ahí, pero vamos por favor un poquito nada más de tiempo del que me queda antes de que se me duerma en casa. La zarza, Éxodo 3:2, dice la palabra: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. ¿Quién se le apareció? El ángel de Jehová. ¿Dónde? En una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego. ¿Y la zarza qué? No se consumía. Porque el destino de la zarza era que cuando le caía fuego, se consumía ¿en qué? En segundos. Lo maravilloso de esta enseñanza en Dios es de que mi vida inútil, cuando llega Jesús, ahora brilla, ahora su fuego está en mí y ahora no me voy a morir, porque Dios está en mi vida, pero me tiene que llevar al siguiente nivel. Ya no soy zarza, ahora soy higo, ahora soy olivo, ahora soy aceite, ahora soy vino, gozo, dulzura, ahora soy un fruto para su honra y para su gloria. La zarza se quedó muy entendida de que la zarza era él el bueno. Hoy en nuestra vida, en Isaías 55:13, por favor, antes de una última enseñanza y terminamos, pero Isaías 55:13 dice lo siguiente: porque haré estremecer los cielos, dice Dios, y la tierra se moverá. 55:3, perdóneme, Isaías 55, me equivoqué. Isaías 55:13, perdón, dice la palabra: en lugar de la zarza crecerá ciprés, o dice otra versión, haya, y en lugar de la órtiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Esta palabra hoy es profética para tu casa y para mi casa. Donde antes hubo una zarza, ahora crecerá ¿qué? Una haya, un ciprés. Y dice que este árbol tiene altura, tiene sombra, tiene permanencia y da buena madera. Eso es llamado de Dios. Di conmigo, toda zarza se convirtió en haya, porque esta madera ahora es la madera que Dios ha formado en mi vida. Ahora nací para dar fruto, para servir, y de mí saldrán barcas, de mí saldrán casas, de mí saldrán cosas de madera para bendecir. ¿Por qué? Porque soy un haya, soy un ciprés. Y dice que el ciprés llega a medir como 30 metros. Entonces la zarza ya no es zarza, una maroma ahí revoltosa, una maroma seca, que para lo único que sirviera para que se quemara. Pero dice Isaías 55:13, en lugar de la zarza crecerá ¿qué? Ciprés, haya, y en lugar de la órtiga crecerán arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída, que nunca será cortada, que nunca seremos cortados de la mano de Dios, porque somos su pueblo, somos sus hijos, somos olivos, somos higueras y somos vides. Y ahora me enseña Dios que si alguien quiere seguir siendo zarza y quiere gobernar y quiere fama y quiere lujo y quiere ostentación y se desvía del camino, que esa zarza un día se acuerde que Dios lo puede convertir en un ciprés, para que entonces haya ¿qué? Altura, sombra, permanencia y buena madera. De lo vil y menospreciado que Dios lo usa ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Eso pasó ahí. Después, si tú sigues leyendo Jueces 9, vas a encontrar cómo Dios se encargó de Abimelech. Duró 3 años como juez en Israel, pero cayó un espíritu muy fuerte de Dios en él para maldición. Y después Abimelech huye, lo atrapan, y un día una mujer con una piedra de molino, al final del capítulo 9, esa piedra le cae en la cabeza. Y como era tan cobarde, manda llamar a uno de sus siervos y le dice: pon tu espada en mí, atraviésame, para que nunca se diga que una mujer me mató. Machista todavía hasta el final, Abimelech. Pero su reino tuvo fin. Una zarza tuvo fin. Una zarza dejó de gobernar. Una zarza pensó que era el mejor en la tierra. Una zarza mató a sus 70 hermanos, Abimelech.
Un día, por último voy en la palabra. Un día, cuando queremos grandeza y no llamado, como le pasó a Saúl, rápidamente, tengo 7 minutos para terminar este mensaje. Espero en Dios que lleguemos a la conclusión claramente en Dios. Ya sabemos que en nuestra vida que hay olivo, higuera y vid, y nunca zarza. Ya sabemos que es mejor que el llamado que la grandeza. Ya sabemos que Dios puede convertir una zarza en qué, en un ciprés. Que haya que altura, madera, sombra y bendición. Ya sabemos que fuimos llamados para qué, para ser sus hijos. Ahora un día Saúl se le olvidó que era rey y quiso ser sacerdote. Mira nada más. Primera de Samuel 13, por favor, rápidamente, iglesia que le guste escudriñar la palabra. Primera de Samuel, por favor, capítulo 13, versículo 5 al 14. Deme unos minutos para que esto en Dios nos bendiga poderosamente. Dice el 5. Sígame en 1 Samuel 13:5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, ¿recuerda? Aprieto, estrecho, pisar, lo pisan para que salga lo mejor, y se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Mira el pueblo escondido. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl, recuerda rey, permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando de miedo, porque a alguien se le olvida quién es. Mira lo que provoca. Dice el 8, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel, el profeta, el sacerdote, había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo le desertaba, se le estaban yendo, pues era sin rey. Ya se le olvidó que es olivo, ya se le olvidó que es higuera. Y dice el 9, entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Es el olivo dando peras. Es el melón dando sandías. Es el rey usurpando el lugar del sacerdote por miedo, porque se le dio quién es él. Y mira lo que le pasa cuando alguien usurpa, cuando alguien piensa que puede gobernar en todo. Hermano, yo hoy voy a agarrar la guitarra para tocar. Tranquilo, hay quien la toca mejor que yo 1000 veces. Yo sí la toco, mire, la toqué. Pero quien la desarrolla son el levita. ¿Te das cuenta de esto? No, yo voy a cantar. No, yo voy a predicar. No, yo voy a esto. Tranquilo, Dios te llamó para un propósito. ¿Das aceite? ¿Das dulzura? ¿O das gozo? ¿Qué es lo que das? ¿O altura como el ciprés? ¿O madera buena como el ciprés? Dios te llamó para un propósito. Pero mira qué le pasó a Saúl. Voy rápido en esto. Y dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Mira lo que pasa aquí en la historia. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, pensé, sentí que yo soy grande. Y dice, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente, ¿qué dice? Locamente has hecho. Eres un loco. Tú eres rey, tú gobiernas. No eres sacerdote, eres un loco. ¿Por qué usurpas el lugar que no te corresponde? ¿Amén o no amén? Y dice, mira lo que está pasando. Es que un rey dejó de ser rey y se metió a hacer cosas que no debe hacer. Su trabajo era ver que el sacerdote cumpliera con lo que tenía que hacer y gobernar al pueblo. Pero por miedo, por temor, por cobardía, por inseguridad, el olivo dejó de ser olivo. La higuera dejó de ser higuera y la vid dejó de ser vid. Y dice la zarza, yo voy a gobernar, yo hago todo, yo ofrezco holocausto. Y dice, locamente has hecho.
No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. No cumpliste con tu rol de rey. Pues ahora Jehová hubiera confirmado, mira lo que perdió. Hubiera confirmado que tu reino sobre Israel, ¿para qué? Para siempre. Había promesa en Saúl. Pero ¿por qué terminó su reino? Porque olvidó que era olivo. Y se fue y se convirtió en zarza para gobernar todo. Y dice el 14, mas ahora tu reino, que dijo el profeta, no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. ¿Quién? David, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. El siguiente caso que completo compartir es otro rey, Usías. Vaya conmigo a Segunda de Crónicas, por favor, capítulo 26 y versículo 16 al 21. Rey Saúl dejó de ser olivo, higuera y vid y se convirtió en ¿qué? En zarza. Rey Usías, para que veas que a los reyes se les olvida ser reyes y quieren hacer lo que no deben de hacer. Segunda de Crónicas 26, hijo, por favor, 16 al 21. Mas cuando ya era fuerte el rey Usías, su corazón se enalteció. ¿Para qué? ¿Para qué se enaltece el corazón? Para su ruina. Porque se rebeló ¿contra quién? Contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová. ¿Para qué? Para quemar incienso en el altar del incienso. Se le olvidó que era rey, que era olivo y que era vid, y se convierte en zarza, quiere gobernar. Y dice el 17, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él ¿o qué? 80 sacerdotes de Jehová, varones ¿qué? Valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, ¿qué le dijeron? No te corresponde a ti, oh Usías, el quemar el incienso a Jehová. Tú no eres eso, sino a los sacerdotes hijos de Aarón. Aquí está el llamado, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario. Tú eres rey, tú gobiernas, sal del santuario, zarza. Tú eres olivo, sal del santuario, dice, porque has prevaricado, has provocado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Y lo que pasa, mira, cuando el olivo se le olvida que es olivo, entonces Usías, teniendo en la mano, aparte de esto, era terco Usías o no, teniendo en la mano la zarza esta de Usías, un incensario, ¿para qué? Para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. ¿La lepra qué? Le brotó en la frente delante de los sacerdotes de la casa de Jehová, junto al altar de incienso. Mira qué provocó. Un olivo que era sanidad, ahora provoca ¿qué? Que le salte ¿qué? Lepra, porque usurpó un lugar que no le corresponde. Qué tremendo es esto. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, lo sacaron del tabernáculo, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías, mira el 21, ¿qué dice? Así el rey Usías, que se olvidó que era rey, fue leproso, ¿qué dice? Hasta el día de ¿qué? De su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernado al pueblo de la tierra. Qué triste es que un rey se le olvidó que era rey y se fue. Entonces, ¿a dónde? A querer ser sacerdote. ¿Y qué le pasó? Se enfermó de lepra. Hoy la palabra de Dios es clara, es efectiva, es eficaz. El olivo deja de dar aceite, la higuera deja de dar higos, la vid deja de dar uvas. Y que seamos hoy una zarza sin fines, sin propósito, es el riesgo de estar lejos de Dios. En Jueces 9, 8, 13 hemos visto cómo el olivo dijo que no, porque sabía quién era. La higuera dijo que no, porque sabía quién era.
Y la vid dijo que no, porque sabía quién era. Pero la zarza dijo que sí, porque no sabía quién era. No sabía para qué fue llamado. Dijo Pablo por último en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Porque para mí el vivir es servir a Cristo y el morir me es ganancia. Oye, Pablo, pero te ofrecemos un puesto en Grecia. Mira, te ofrecemos que abras acá y acá. No, 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 no. Mi trabajo es Cristo y el morir me es ganancia. Entonces, hoy que aprendemos de esta parábola tan poderosa en la palabra de Dios. Por último, un último versículo, las 13:03, para terminar y orar a Dios. Cuando Jesús es tentado, ¿sí? Jesús es tentado ¿por quién? Por el diablo. ¿Qué pasó con Jesús? Y le dice en Mateo y en Lucas, le dice el enemigo, mira, lo puso a la altura del templo y le dijo, mira las ciudades que me han entregado. Pero si tú me adoras, yo te entrego gobierno sobre todo lo que está aquí. ¿Qué le ofreció el diablo a Jesús? Grandeza. ¿Qué le pidió? Si tú postrado que me adoras. Y Jesús que dijo, no, no es este mi llamado. Mi llamado es morir por la casa de mi Padre. Qué hermoso mensaje que Jesús, siendo grande, se hizo pequeño. Pero el diablo que le ofreció grandeza. ¿En lugar de qué? De llamado. Un día Pedro, antes de que Jesús fuera a Jerusalén, donde lo querían apresar, le dice Pedro, Jesús, yo te recomiendo que no vayas a esa ciudad porque ahí te quieren matar y apresar. Y le dijo Jesús, aléjate de mí, Satanás, porque tengo que ir a hacer la voluntad de mi Padre. El llamado de tu vida y de mi vida no es para grandeza. No te confundas ni me confunda. El llamado es para servir a Cristo, para dar la vida como Él la dio por nosotros. Así que hoy, en el nombre de Jesús, que esta palabra en tu vida confirme olivo, aceite para sanar, higuera, higos para dulzura, y vid, uvas para vino, para gozo. Y que si acaso hay alguien ahí o aquí en mi casa, una zarza que se cree que puede gobernar o que no sabe para qué nació, hoy Dios te dice, deja que mi fuego caiga en tu vida para que brilles con mi presencia y para convertir tu zarza en un ciprés, en un haya, y seas grande de 30 metros, pero porque yo te formé, no porque tú así naciste, yo te formé, dice Dios. Ahora que esta palabra en tu casa, por sobre toda situación de pandemia, de cuarentena, si alguien o yo me he sentido triste, estresado, afligido, he perdido trabajo, he perdido amor por la palabra, me he sentido, Señor, triste, solo en esta cuarentena, no sé qué va a pasar. Hoy Dios te dice, recuerda, eres olivo para dar aceite, eres higuera para dar dulzura y eres vid para dar gozo. Y si acaso en ti no hay seguridad quién eres, dime a mí, convierte esta zarza en un ciprés, convierte este árbol inútil en un árbol útil para tu gloria, para tu presencia, Dios. Que esta palabra hoy confirme en tu casa. Cada hogar para adorar hay aceite, hay dulzura y hay gozo. Di conmigo, aceite en mi casa, dulzura en mi casa y gozo en mi casa. En el nombre de Jehová. Y ningún Abimelech viene a tomar posesión de lo que no le corresponde. Te repito, Abimelech era hijo. Leamos por último, hijo, ponme la pantalla, Jueces 9. Ya nos vamos a comer en tu casa, en donde vayas a comer, que comas sabroso y rico. Pero dice el 9, mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron pues los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. Que hoy estos tres árboles nos enseñen
que alguien que sabe su propósito se mantiene en su propósito en Dios. Y si acaso hay duda en tu casa, y si acaso hay zozobra en tu casa, ¿quién eres? Dios te dice hoy, tú eres mi hijo, yo soy tu padre y yo te amo. Y en tu casa, en tus hijos, en tu familia, hay estos 3 árboles más uno. Hay olivo para que haya aceite, sanidad, unción, fragancia, alumbramiento. Hay higuera para que haya dulzura y buen fruto. Hay vid para que haya gozo, contentamiento, alegría en tu casa. Y si acaso me dices hoy, pero como que soy una zarza porque me rebelo y como que me la creo que yo nací para gobernar el mundo y yo no sé para qué nací. Dile a Dios como dijo Isaías 55:13. Él convirtió la zarza en un ciprés y salió altura, sombra, permanencia y buena madera. Dios te bendice hoy, casa GDA. Dios te bendice hoy, casa de Dios. Dios te bendice hoy, familia en Cristo. Vamos a orar a Dios para que estos 4 árboles que hemos aprendido de Dios hoy estén en nuestra casa. ¿Te parece bien? Olivo en tu casa, higos en tu casa, vid en tu casa. Y si aún no sabes, también eres un ciprés en Dios que crece alto bajo su perfecta voluntad. Hoy digámosle como Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Mucha gente dice que en esta cuarentena se ha perdido algo. Yo digo que en esta cuarentena hemos ganado mucho. Sí, escúchame, iglesia. Dios está en tu casa. Dios tiene todo en control. Y aunque la vida parezca tan amarga, Dios te dice hoy, no se te olvide que eres higuera, da dulzura y buen fruto. Reconoce quién eres. Deja de pelear con lo que no eres. Dejemos de buscar lo que no es, porque muchos hombres de Dios y mujeres se han perdido en el camino, buscando grandeza, buscando ellos permanecer por su entendimiento. Hoy Dios te dice, el aceite, la dulzura y el gozo sobre tu vida. Padre, bendice, mi Dios, que cada casa hoy, en cada hogar para adorar, mi Dios, haya esta manifestación de tu palabra, y que ningún espíritu de Abimelech venga a decirme que la grandeza es más grande que el llamado. Así como tú, Jesús, le dijiste al enemigo vencido que te ofreció los reinos y te ofreció gobiernos y tú le adorabas postrado, y tú le dijiste no, porque solo a mi Padre yo honro y bendigo. Así hoy Dios te dice, sométete a mí, resiste al diablo y él huirá de vosotros, porque tú eres olivo, eres higuera y eres vid. No se te olvide, casa, eres casa de bendición, eres casa de aceite, eres casa de dulzura, eres casa de gozo. Hay gozo en tu vida, gozo en tu casa, hay dulzura, hay sanidad. Y si en este momento alguien está enfermo, en el nombre de Jesús hay aceite de bendición para ungir, para que ella sea sanado en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda enfermedad, situación económica, tristeza, agobio, estrés, desesperanza, toda necesidad de esta casa, Dios, hoy ante tus pies nos postramos ante ti, Señor. Como el trigo, Señor, me rindo a ti y reconozco como Jotam, hijo de Gedeón, que los árboles buscaban quien los gobernara, pero nunca el olivo se apartó de su propósito, nunca la higuera dejó de ser quien es, y nunca la vid se confundió con la grandeza. Por mejor marca que sea el vino y más costoso sea la botella del vino que venden, nunca se le olvida a la uva cuál es la parra que la engendró. Dios te bendiga, casa GDA. Bendiga tu vida, tu familia, ahí en tu hogar. Que Dios esté confirmando esta palabra en tu vida
y que diga: sí, mi Dios, yo aquí en esta casa hay aceite. Quien está enfermo, vamos a orar por el enfermo. Quien está triste, vamos a orar por el que está triste. Esta casa tiene aceite de unción. Esta casa derrama ministerios. Esta casa da sanidad. Esta casa hay luz de Dios. En esta casa hay higuera, hay dulzura. Que llega el hijo triste, amargado: hey, mijito, me cambia la cara. Llega el esposo afligido: hey, esposo, cambia la cara, porque Dios está en ti. Llegas a casa y la esposa está triste, agobiada. Dile: hey, somos higuera. Aquí hay fruto bueno, hay dulzura de Jehová en nuestra vida. Y la vid, hay gozo. Yo sé que este tiempo difícil, complicado, nos puede convertir en zarza. Sí lo sé. Y si yo me convirtiera en zarza, Dios me dice: te puedo convertir en ciprés, para que seas buena madera para mi servicio. Gracias, Padre, por cada hogar. Bendíceles, Padre, y que tu rostro y tu palabra siempre resplandezcan sobre sus vidas, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén y amén. Y gracias, Dios, por tu bendita y perfecta palabra. Dios te bendice, iglesia. Dios te guarde, iglesia. Sigue alabando. Olivo, sigue bendiciendo. Higuera, sigue dando dulzura. Vid, sigue dando gozo. Ciprés, eres buena madera. Di conmigo: soy higuera, soy olivo, soy vid, soy ciprés. Ya no hay zarza en mi casa, ya no hay tristeza en mi casa. Ahora hay dulzura, bendición, abrazo del Padre, porque nací con un propósito. Y ninguna mentira del diablo vendrá a decirme que mi camino está equivocado, porque mi camino va a la eterna grandeza de mi Dios. Gracias por estar ante la presencia de Dios, y gracias por estar ante esta transmisión, por esperarnos, por atendernos, disculparnos por los errores que se cometen en la transmisión. Le bendecimos, y gracias por estar, lo más importante, en la palabra de Dios, que nunca vuelve vacía, sino que prospera en aquello para lo que fue enviado. Hoy mi corazón se goza porque en nuestra casa hay olivo, higuera y vid, así como en tu casa. Que haya aceite, que haya dulzura y que haya gozo. ¿Te das cuenta de algo? Ninguna de estas cosas es cosas materiales. No es cosa económica lo que da el gozo. Lo que da el gozo es la presencia de Jehová en nuestra vida. Y que nunca se nos olvide, adoradores, que somos olivos, higueras y vides. Dios te bendiga. ¿Algún anuncio en particular? ¿Alguna oración en particular de alguien que queramos? Dios bendiga a Odilon Cifuentes, cumplió años el día de ayer. Dios te bendiga, Odilon. Un abrazo, bendiciones, que sean muchos años más. Olivo, higuera y vid en tu casa, Odilon Cifuentes, casa de bendición. Amén. ¿Quién más? Claudia Martínez, bienvenido, Andrés. Bienvenido, Andrés, el bebé de GDA que estábamos esperando con ansias. Oh, es hermoso el fruto. Cuando hay amor a Dios, Dios se manifiesta en su poder en sus hijos. Bendiciones, Claudia y Andrés, su esposo, y también para sus hijas, sus hermanitas. Ya está el pequeño Andrés en casa. No le visite, no hay visitas, solamente bendiciones por WhatsApp o por Facebook, hasta que él vaya a la iglesia y haya condiciones para que él esté. Irá a la iglesia para ser presentado como un adorador. Y le digo, él es el pequeño pero grande Andrés, un hijo de Dios, un hijo de milagro en la vida de Claudia y de Andrés. ¿Alguien más? Ok, alguien más que cumpleaños. Dios le bendiga mucho su vida. Si alguien, perdón, también aniversario de, no, eso no, me dijeron que no, que le corte ya. Entonces, Dios te bendiga mucho en tu casa, que la pase muy bien. Feliz domingo, que la mande. Saludos al hermano Sergio Padilla, que nos escucha ahí en su celular. Dios bendiga a Odín, que lo enlaza también Odín. Dios bendiga a Odín, que lleva aceite, que lleva dulzura y que lleva gozo a muchas vidas. ¿Y sabes qué tú y yo qué somos? Somos eso, llevar bendición hasta que sobreabunde. ¿Alguien más? Orar por Santiago, el hijo de Eduardo. ¿Algo en particular por qué orar? Y de Giselle, oramos por ellos. Dios bendice la casa de Eduardo Martínez, de su hijo, y de Santiago su hijo, y de Giselle su esposa. Les bendecimos. Mande.
Dios te bendiga, Marta y Pedro de la Colonia de Los Ángeles. Dios bendiga tu vida. Gracias por estar escuchando la palabra. Y recuerda, sobre tu casa hay aceite. Eres olivo. Nunca dudes. Dios me dice, si alguien ha estado pensando y sintiendo que su ministerio, que su llamado no es de Dios, hoy Dios te dice, sé como el olivo, sé como la higuera y sé como la vid. Y nunca dejes que ninguna palabra de gobierno atrofie en nuestra vida y el llamado. Recuerda, grandeza o llamado. Prefiero el llamado porque la grandeza es de mi Dios. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Nos despedimos. Dios le bendiga. Un abrazo en Cristo Jesús de mi familia, de mi esposa y de mis hijos. Dios te bendiga este domingo, la 1:18. Hasta la próxima. Y como digo siempre, aunque se rían, por el mismo canal y por la misma hora en esta página GDA, si es que Dios no decide otra cosa. Él es el que decide. Mi trabajo es ser olivo y ser higuera y ser vid. Él es el que gobierna nuestra vida. Amén. Que nunca se nos olvide el llamado, porque me puede pasar como Saúl o como Usías. ¿Alguien más? Bendiciones. Y decimos Juan 4:20. Keren, bendecimos la vida de Keren, hija de Karen e Iván, hija de nuestra hermana Rosario Ramírez. Keren cumplió un añito. ¿Cuántos nos dijeron? Bueno, Dios te bendiga, Keren y Karen e Iván. Bendiciones para su vida, para su familia. Que sean muchos años más de bendición. Sigue pendiente en la página. Nos vemos el martes, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Dios te bendiga y hasta la próxima. Y dice Juan 4:23. Más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4:23. Nunca se nos olvide que somos ¿qué? Adoradores y adoradoras de Jesucristo. Amén. Que el rostro de Jehová resplandezca hoy, mañana y siempre sobre tu casa, tu familia, tu vida, tu trabajo, tu ministerio y todo lo que tú hagas sea bendecido por Dios. Hasta la próxima. Dios te bendice y te guarda.